Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, Campus San Pedro y San Pablo, Video Educativo Corticosteroides, Clase Farmacología 2, Sección 1501, Integrantes, Alison Giselle Roque, Carla María Mendoza, Lourdes Suyapa Reyes, Luisa Gibeli Ríos, Génesis Andrea Peña, Griselda Carolina Lara. Los corticosteroides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol o hidrocortisona. Debido a que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, los corticosteroides inhalados se consideran una terapia de primera línea en todos los pacientes, excepto en aquellos con las formas más leves de la enfermedad. Los corticosteroides inhalados son mucho menos efectivos en el EPOC y solo deben usarse en pacientes con enfermedad grave que tienen exacerbaciones frecuentes. Mecanismo de acción. Los corticosteroides entran en la célula blanca y se unen a los GR en citoplasma. Solo hay un tipo de GR que se une a los corticosteroides y no existen pruebas de la existencia de subtipos que puedan medir en diferentes aspectos de la acción de los corticosteroides. El complejo de esteroides GR se desplaza hacia el núcleo, donde se une a secuencias específicas en los elementos reguladores, aguas arriba, de ciertos genes blancos, dando como resultado una transcripción aumentada del gen con posterior aumento o disminución de la síntesis de los productos génicos. Los GR también pueden interactuar con los factores de transcripción de proteínas y moléculas coactivadoras en el núcleo y por tanto influir en la síntesis de ciertas proteínas independientemente de cualquier interacción directa con el DNA. La represión de los factores de transcripción como AP1 y NF-κB es probable que explique muchos de los efectos antiinflamatorios de los esteroides en el asma. En particular, los corticosteroides revierten el efecto activador de estos factores de transcripción proinflamatorios sobre la acetilación de histonas mediante el reclutamiento de HDAC2 a genes inflamatorios que se han activado a través de la acetilación de histonas asociadas. Los GR sufren acetilación cuando los corticosteroides se unen y se fijan al DNA. En este estado acetilado en forma de dímeros, mientras que el GR acetilado ha sufrido desacetilación por acción de HDAC2 a fin de interactuar con genes inflamatorios y NF-κB. Los corticosteroides tienen potentes efectos inhibidores sobre la vía de señalización de MAP sinasa mediante la inducción de MAP sinasa fosfatasa 1, que puede inhibir la expresión de múltiples genes inflamatorios. Efectos antiinflamatorios en el asma. Los corticosteroides inhalados son el tratamiento estándar en el asma y se prescriben comúnmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La inflamación de las vías respiratorias en el asma se caracteriza por la generación de citoquinas como la interleucina 4, 5 y 13, que generan y regulan la inflamación de las vías respiratorias. Los biomarcadores para marcar la presencia de inflamación incluyen eosinófilos, óxido nítrico exhalado fraccional e inmunoglobulina E, cuya presencia surge de la acción de la IgE, interleucina 5, 4 e interleucina 13. Los esteroides inhiben potencialmente la formación de citocinas inflamatorias liberadas de las células Th2. Los corticosteroides disminuyen la supervivencia de los eosinófilos al inducir apoptosis. La acción más importante de los corticosteroides inhalados es inhibir la expresión de genes inflamatorios en las células epiteliales. Efectos antiinflamatorios en el asma. Previenen e intervienen el aumento de la permeabilidad vascular debido a los mediadores inflamatorios. Los esteroides tienen efectos inhibidores directos sobre la secreción de glucoproteína mucosa de las glándulas submucosas de las vías respiratorias. Los corticosteroides inhalados tienen efectos antiinflamatorios rápidos, reduciendo la hiperreactividad de las vías respiratorias y las concentraciones del mediador inflamatorio en el esputo en unas pocas horas. Los corticosteroides suprimen la inflamación, pero no curan la enfermedad. Efectos sobre la respuesta de los adrenérgicos beta 2. Los esteroides potencian los efectos de los agonistas beta en el músculo liso bronquial, previenen y revierten la desensibilización del receptor beta en las vías respiratorias in vitro e in vivo.
A nivel molecular, los corticosteroides aumentan la transcripción de los genes de los receptores beta-2 en el pulmón humano in vitro y en la mucosa respiratoria in vivo, y también aumentan la estabilidad de su RNA mensajero. Previenen o revierten el desacoplamiento de los receptores beta-2 con GS. Farmacocinética, nombre genérico, tipo de presentación, cortisona oral, dexametasona oral, oftálmico, implante ocular, hidrocortisona tópico oral rectal, dipropionato de beclometasona inhalado nasal, budesonida oral inhalado nasal rectal, propionato de fluticasona inhalado nasal, flunisolida inhalado nasal, acetonida de triamcinolona inhalado nasal, prednisolona oral inhalado nasal, dipropionato de beclometasona inhalado nasal. La prednisona es efectiva cuando se administra por vía oral. Los glucocorticoides se absorben de los sitios de aplicación local, como espacios sinoviales, saco conjuntival y piel. El 90% o más está ligado en forma reversible a las proteínas, como globulina ligadora de corticosteroides albúmina. La mayoría de los metabolitos reducidos se acoplan enzimáticamente a través del 3-hidroxilo con sulfato o ácido glucurónico para formar sulfatos, ésteres o glucurónidos hidrosolubles, los cuales se excretan como tales. Esta reacción de conjugación se produce principalmente en el hígado y en cierto grado en riñón. El dipropionato de beclometasona y la ciclesonida son profármacos que liberan el corticosteroide activo, después de que el grupo éster se desciende por esterasas en el pulmón. La fracción de esteroides que se inhala hacia los pulmones actúa localmente en la mucosa de las vías respiratorias, pero puede absorberse de las vías respiratorias y la superficie alveolar. La fracción de esteroides inhalados que se deposita en la orofaringe se ingiere y se absorbe por el intestino. La fracción absorbida puede metabolizarse en el hígado, metabolismo de primer paso, antes de llegar a la circulación sistemática. Esteroides sistémicos. Los esteroides orales generalmente se administran en una sola dosis por la mañana porque esto coincide con el aumento diurético normal en el cortisol plasmático. Producen menos supresión suprarrenal que si se administran en dosis divididas o durante la noche. Corticosteroides inhalados en asma. Corticosteroides inhalados son el tratamiento de primera línea, eficaces en el asma leve, moderada y grave. La dosis de corticosteroides inhalados debe ser la dosis mínima que controle el asma. Corticosteroides nebulizados para niños pequeños que no pueden usar otros dispositivos inhalados. Corticosteroides inhalados en el EPOC. Corticosteroides no parecen tener un efecto antiinflamatorio significativo en el EPOC, mecanismo de resistencia activo, por la afectación de la actividad de HDAC2. Pacientes con fibrosis quísticas y bronquiectasias son resistentes a alta dosis de corticosteroides inhalados. Vías de administración y dosificación corticosteroides inhalados en el asma. Los corticosteroides inhalados se recomiendan como tratamiento de primera línea para los pacientes con asma persistente. Debe iniciarse en cualquier paciente que necesite usar un inhalador de agonista beta-2 para controlar los síntomas más de 2 veces a la semana. Son eficaces en el asma leve, moderada y grave, tanto en niños como en adultos. La totalidad del beneficio se puede obtener a partir de menos de 400 microgramos de BDP o equivalente. Los corticosteroides nebulizados son útiles en el tratamiento de niños pequeños que no pueden usar otros dispositivos inhaladores. Corticosteroides inhalados en el EPOC. Los pacientes con EPOC a veces responden a esteroides y es probable que estos pacientes tengan asma concomitante. Los corticosteroides no parecen tener ningún efecto antiinflamatorio. En el EPOC significativos, al parecer hay un mecanismo de resistencia activo que puede explicarse por la afectación de la actividad de HDAC2 como resultado de la tensión oxidativa. Los corticosteroides inhalados no tienen ningún efecto sobre la progresión del EPOC, incluso cuando se administran a pacientes con la enfermedad presintomática. Además, los corticosteroides inhalados no tienen efecto sobre la mortalidad.
los pacientes con fibrosis quística y broncoectasias, que implican inflamación neutrofílica crónica de las vías respiratorias, también son resistentes a altas dosis de corticosteroides inhalados. Efectos adversos. Los corticosteroides inhiben la secreción de corticotropinas y cortisol por un efecto de retroalimentación negativa sobre la glándula hipófisis. Efectos secundarios del tratamiento con corticosteroides orales a largo plazo incluye retención de líquido, aumento de apetito con aumento de peso, osteoporosis, fragilidad capilar, hipertensión, úlcera péptica, diabetes, cataratas y psicosis. Efectos secundarios de los corticosteroides inhalados. Efectos secundarios locales: disfonía, candidiasis orofaringea, tos. Efectos secundarios sistemáticos: insuficiencia y supresión suprarrenales, supresión del crecimiento, hematomas, osteoporosis, cataratas, glaucoma, anomalías metabólicas como glucosa, insulina, triglicéridos, trastornos psiquiátricos como euforia y depresión, neumonía. Uso terapéutico: asma bronquial, tuberculosis fulminante o diseminada, neumonitis por aspiración, síndrome de distrés respiratorio neonatal, bronquiolitis por aspiración. Interacciones farmacológicas: antagonistas de los hipertensivos, mejora los efectos anticoagulantes, exacerbación de hipopotasemia en digoxina, diuréticos teofilina y agonistas beta, deterioro de respuesta inmune de las vacunas.